¿Qué harías tú si estás haciendo senderismo y en la bajada te cruzas a un hombre descendiendo de espaldas, con una extraña apariencia y sin quitarte los ojos de encima? Dime, ¿podrías aguantar la presión? Esto le pasó a un suscriptor y te lo contaré con sus propias palabras. Hola comunidad, lo que les voy a contar ocurrió hace 3 veranos, durante una ruta de montaña que en teoría era sencilla, de dificultad media, bastante transitada en temporada alta. Nunca me había pasado nada extraño haciendo senderismo, pero desde aquel día no vuelvo a hacer una ruta solo. Era una mañana despejada. Empecé a subir sobre las 9, cuando el sol todavía no castigaba demasiado. El sendero estaba bien señalizado. Había cruzado a varias personas subiendo y bajando, todo completamente normal. Llegué arriba alrededor del mediodía. Comí algo, descansé unos 20 minutos y comencé el descenso. Y fue en mitad de la bajada cuando lo vi por primera vez. A unos 30 metros por debajo de mí, había un hombre descendiendo. Pero no caminaba como cualquier senderista. Bajaba de espaldas. Descendía completamente de espaldas al camino, mirando directamente hacia arriba, hacia mí. Se movía con pasos lentos, seguros, perfectamente coordinados, como si conociera cada piedra del terreno sin necesidad de verla. Al principio pensé que estaba bromeando, o quizá grabando algún vídeo extraño, pero no llevaba móvil en la mano, ni tampoco llevaba auriculares. Llevaba ropa de senderismo bastante básica, pantalones oscuros, camiseta gris y botas de montaña. Nada llamativo. Lo que más me inquietó fue su rostro. Estaba totalmente serio y sin parpadear. Nuestros ojos se cruzaron y no apartó la mirada ni un segundo. Yo seguí bajando. Era mitad de ruta. No tenía sentido darme la vuelta. Intenté convencerme de que simplemente era alguien haciendo algo raro, quizá entrenando equilibrio, quizá gastando una broma. Cuando la distancia entre nosotros se redujo a unos 10 metros, decidí hablar. «Oiga, ¿se encuentra bien?», nos respondió. Siguió bajando exactamente al mismo ritmo. «Disculpe, ¿necesita ayuda?». Nada. Su expresión no cambió. Siguió caminando hacia atrás con una precisión antinatural. El sonido de sus botas sobre la grava era lo único que rompía el silencio en aquel momento. Ya me estaba empezando a incomodar y me detuve. Me quedé quieto en medio del camino. Entonces, él también redujo ligeramente el ritmo y habló. «No mires atrás». Su voz fue completamente plana, sin esfuerzo ni cansancio. No parecía alguien que llevara una ruta larga encima. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Miré instintivamente por encima de mi hombro, pero no vi nada fuera de lo normal. Árboles, rocas y el sendero serpenteando montaña arriba. Eso sí, cuando volví la vista hacia él, estaba mucho más lejos. Aún así, seguía manteniendo los ojos clavados en los míos. Finalmente siguió avanzando, hasta que su cuerpo quedó ligeramente por debajo de mi campo de visión. Me quedé parado unos segundos, dudando si seguir o no. La incomodidad era tan fuerte que decidí esperar un par de minutos antes de continuar. Necesitaba que se alejara lo suficiente. Cuando retomé el descenso, caminé más lento de lo habitual. A los 5 o 6 minutos me crucé con una pareja de senderistas subiendo. Les pregunté si se cruzaron con un hombre que bajaba de espaldas. Se miraron entre ellos confundidos y aseguraron que no vieron a nadie en todo el tramo. Seguí bajando bastante confundido. Un poco más adelante me crucé con otro grupo de 3 personas. Hice la misma pregunta y me devolvieron la misma respuesta. Nadie había visto a ningún hombre. Eso era imposible. El sendero era estrecho y no había bifurcaciones en ese tramo. No podía haber desaparecido. Aceleré el paso casi hasta trotar. El resto del descenso lo hice mirando constantemente hacia adelante, buscando su figura en el camino.
Llegué a la base de la ruta con el pulso acelerado. Allí había un pequeño local de madera donde vendían bebidas y mapas. El dueño era un hombre mayor, de esos que llevan años viendo pasar excursionistas. Me acerqué intentando sonar tranquilo y le pregunté si había visto pasar al senderista. El dueño no respondió inmediatamente. Se quedó mirándome durante unos segundos y me preguntó, ¿dónde lo vio? Le expliqué el tramo aproximado y su expresión cambió ligeramente. Me dijo que, hace años, un hombre se perdió en esa montaña, que salió solo a hacer la ruta y nunca volvió. Días después, lo encontraron en una zona complicada del descenso. ¿Y qué tiene que ver eso?, le respondí. El hombre apoyó las manos en el mostrador y me dijo, dicen que cuando lo encontraron estaba boca arriba en la pendiente, como si hubiera caído caminando hacia atrás, y que hay gente del pueblo que comenta que a veces se aparece en mitad del descenso, que camina al revés, mirando a quien baja. Me quedé en shock. No sabía cómo reaccionar. Era la primera vez que me pasaba algo así. De ese día me quedó claro que hay muchos misterios en este mundo y que muchos de ellos nunca se podrán explicar. Lo que les vengo a contar pasó hace 3 años y todavía no sé cómo explicarlo sin que suene imposible, pero necesito sacarlo porque, desde entonces, hay algo que no me deja dormir tranquilo. En ese tiempo trabajaba como asistente nocturno en una funeraria pequeña de barrio, nada elegante ni grande, solo 2 salas velatorias y una sala trasera, donde preparábamos los cuerpos antes de los servicios. Siempre me tocaba el turno de madrugada porque nadie más lo quería. Decían que era por tranquilidad, pero la verdad es que el silencio de ese lugar de noche impone respeto. Aquella noche llegó un cuerpo casi a última hora. Era un hombre de unos 50 y tantos años que había fallecido solo en su casa. Muerte natural según el informe. Mi compañero me ayudó a colocarlo en la sala de preparación y se fue antes de medianoche, dejándome completamente solo con él. La mayoría del tiempo el trabajo era rutinario. Limpiar, acomodar y preparar todo para que la familia pudiera despedirse. Nada fuera de lo habitual. Sin embargo, mientras realizaba el procedimiento, empecé a notar que algo no encajaba. Cuando terminé de limpiar el cuerpo y me dispuse a cubrirlo, juraría que su mandíbula estaba más cerrada de lo que estaba anteriormente. Ahora parecía ligeramente abierta, como si hubiese cedido. Me quedé mirándolo varios segundos, intentando convencerme de que era mi imaginación. Ajusté la posición de la mandíbula y seguí trabajando. Fue entonces cuando escuché un golpe seco dentro de la sala. El sonido resonó con fuerza en ese silencio tan denso. Miré alrededor pensando que había dejado caer algún instrumento, pero todo estaba en su sitio. Ahora viene lo aterrador. Cuando volví a mirar la camilla, noté que la cabeza del hombre estaba ligeramente girada hacia mí. No era una postura imposible ni violenta, pero yo estaba seguro de que antes no estaba mirando en esa dirección. Sentí una presión incómoda en el pecho y me acerqué despacio para revisar que todo estuviera correcto. Intenté razonar que los músculos podían relajarse, que era algo normal, pero entonces me di cuenta de otra cosa. Noté que sus ojos no estaban completamente cerrados. Había una mínima abertura, lo suficiente para que diera la impresión de que me observaba. Extendí la mano para terminar de cerrarlos, y cuando mis dedos tocaron su párpado, sentí algo extraño, una ligera resistencia, como si el ojo intentara mantenerse abierto. Retiré la mano de inmediato y cubrí al hombre con la sábana. Después de aquello, decidí que era buen momento para salir al pasillo y despejarme. Apagué las luces de la sala y cerré la puerta detrás de mí. Pero no pasaron ni 30 segundos cuando escuché algo desde dentro.
No fue un golpe ni un arrastre. Fue una respiración profunda y claramente humana. Me quedé paralizado frente a la puerta. De pronto, la manija comenzó a moverse lentamente hacia abajo, con suavidad, como si alguien al otro lado estuviera probándola con calma. No la abrí. No fui capaz. Retrocedí varios pasos mientras la manija volvía a su posición original. Después de unos minutos que parecieron eternos, reuní el valor suficiente para entrar de nuevo. La sala estaba igual que antes, la camilla en su sitio y el cuerpo inmóvil. Sin embargo, la sábana ya no cubría completamente su rostro. Se había deslizado unos centímetros hacia abajo, dejando visible su boca. Su expresión había cambiado. Ya no tenía el rostro serio. Ahora había una ligera sonrisa dibujada en sus labios. Una sonrisa pequeña y consciente, como si supiera que yo había escuchado su respiración. Nunca supe si fueron muchas casualidades juntas, o de si en realidad ese señor traía consigo algo oscuro. Tampoco quiero saberlo. El caso es que pude terminar el trabajo y renuncié a la semana siguiente. Desde ese día tuve claro que no quería volver a trabajar de noche. Hola a todos. Lo que les voy a contar me pasó hace poco más de un año y todavía no estoy seguro de si hice lo correcto. No sé si llamarlo historia de fantasmas o caso paranormal. Yo creo que es algo mucho más simple y por eso mismo más perturbador. Yo vivía solo en un apartamento pequeño, en una zona bastante tranquila. Nunca había tenido problemas con vecinos ni ruidos raros. Todo era normal, hasta que una noche empecé a escuchar pasos encima de mí. El detalle es que el apartamento de arriba llevaba meses vacío. Al principio pensé que podía ser el edificio acomodándose o alguna tubería, pero los pasos eran claros y lentos. Iban de un extremo al otro del techo. Iban del salón al pasillo, del pasillo a lo que sería el dormitorio, y volvían. No eran constantes, pero cuando empezaban, duraban varios minutos. La primera vez lo dejé pasar, la segunda también. A la tercera, ya me molestó de verdad. Al día siguiente le pregunté al portero si habían alquilado el piso de arriba. Me dijo que no, que seguía vacío y que nadie tenía llaves excepto el propietario, que vivía en otra ciudad. Esa misma noche, sobre las 2 de la madrugada, volvieron los pasos, esta vez más marcados. Me quedé completamente en silencio en el sofá, mirando al techo y siguiendo el recorrido exacto. Era imposible que fuera imaginación. Recuerdo incluso escuchar algo arrastrarse ligeramente. Sentí una mezcla de miedo y enfado. Así que hice algo, que ahora no sé si fue imprudente. Subí. Las escaleras estaban en silencio absoluto y la puerta del apartamento de arriba estaba cerrada con llave, como siempre. Me acerqué y puse mi oreja. Nada. Silencio total. Justo cuando me iba a dar la vuelta, escuché un golpe seco dentro. Me quedé frío. No eran pasos ahora, era algo cayendo. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Bajé inmediatamente y llamé al número del propietario. No contestó esa noche. A la mañana siguiente insistí hasta que respondió. Le expliqué todo con detalle y se mostró confundido, incluso molesto. Me aseguró que nadie tenía acceso al apartamento. Quedamos en vernos esa tarde para revisar el lugar. Cuando llegó, abrió la puerta delante de mí. El piso estaba completamente vacío. No había muebles ni cajas. Una capa de polvo cubría el suelo de todo el piso. Todo parecía intacto, hasta que entramos en lo que sería el dormitorio. Había marcas en el polvo. Eran huellas. Iban desde la ventana hasta la puerta, y se notaban más marcadas en algunas zonas, como si alguien hubiese caminado varias veces por el mismo recorrido. Recuerdo ver al propietario mirándolas en silencio, sin decir nada durante varios segundos. Después, sacó el teléfono y marcó un número.
Supongo que el de la policía. Nunca me dijeron qué encontraron exactamente. Solo supe que cambiaron la cerradura esa misma semana y que, 2 meses después, el apartamento se puso en venta. Yo me mudé poco tiempo después, no porque escuchara más pasos, sino porque durante las últimas noches, antes de irme, dejaron de oírse arriba y empezaron a escucharse en mi propio pasillo. Gracias por llegar hasta aquí. Si quedaste con ganas de más, te invito a ver mis otros vídeos. Buenas noches, tardes o días.